Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que quiero dar la bienvenida a toda la gente nueva que se incorpora y realmente los contadores de vistas y de visitas y de suscriptores se han disparado totalmente y eso me pone muy contento. Alguien por ahí me ha dicho que soy un poco de dar muchos rodeos para hablar, así que vamos a empezar con el tema. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. El último país que tratamos individualmente fue Paraguay. Entonces nos tenemos que mover de Paraguay un poco más hacia el este. Tenemos a Brasil. Brasil realmente no tenemos ninguna hipótesis de conflicto. Desde la época de las batallas de Ituzaingó y todo ese tema, no ha habido absolutamente nada. Siempre ha habido una ligera tensión hasta la década del 50, pero todas esas tensiones se han aplacado. También hay que destacar que al tener Brasil una ley de derribo no acotada como la que tenemos acá, o sea, en la cual el piloto del avión, que generalmente son super tucanos los que interceptan a los aviones de la droga, puede hacer fuego según su criterio y no tiene que pedir autorización a una base terrestre. Entonces Brasil tiene ese tema muy controlado. Además tiene aviones Embraer 145 de alerta temprana, así que la droga que ingresa del lado de Brasil es prácticamente nula. La poca que ingresa se hace desde los ríos y no por el aire. Lo que habría que estar atento con la frontera con Brasil o de lo que venga de Brasil es las bandas armadas que son casi mini guerrilla, aunque no tienen motivos políticos, tienen motivos meramente económicos, como el PCC y demás. Siguiendo ya con el último país, tenemos a Uruguay, que es, sinceramente, un país amigo. Sin embargo, aquí tuvimos en la Argentina un presidente que falleció en el año 2010, pero que antes de fallecer, uno de sus más grandes méritos fue hacernos pelear con Uruguay. Y ese presidente fue un tipo totalmente desquiciado que apoyó algo ilegal. Apoyó que una ruta nacional estuviera cortada por manifestantes. Manifestantes que, dicho sea de paso, eran totalmente extremistas. Y fíjense qué cosa totalmente contradictoria que el presidente de la nación, que ha jurado ser el principal cabeza del Estado, respetar la Constitución, respetar las leyes, fíjense qué contradictorio que haya sido él mismo, Néstor Kirchner, que acicateó a esta gente para que violara la ley, para que impidiera el libre paso por nuestras rutas nacionales. Lamentablemente, como contrapartida de este desquiciado que era Néstor Kirchner, estaba una persona totalmente mediocre, que se llama porque está vivo todavía, Tabaré Vázquez, que ante estas provocaciones de esta gente y del presidente, no tuvo mejor idea que ir a consultar a Estados Unidos por ayuda militar. Y según sus mismas palabras, que había conferenciado con los jefes de ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea Uruguaya, y les había dicho, le había preguntado qué se podía hacer en caso de guerra contra Argentina. Y lo que le respondieron algunos de esos jefes sería muy gracioso si no fuera totalmente patético. El jefe de la Fuerza Aérea, le dijo que tenía 5 aviones operativos y combustibles para 24 horas. Ese mismo jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya le advirtió que si mandaba esos aviones a combatir contra los argentinos, era probable que ninguno regresaría. Fíjense en algo
que no es culpa de los jefes de militares de la República Oriental del Uruguay. Ese país, si hubiera estado gobernado por gente seria, debería haber tenido unas fuerzas armadas como la gente, como la deberíamos tener nosotros también, como la debería tener todos los países de la región. Pero algo muy típico de político mediocre sudamericano. Tabaré Vázquez se dio cuenta que necesitaba las fuerzas armadas en el último momento, cuando se vio superado por la situación. Entonces ahí se dio cuenta que no tenía nada. Y esto no lo digo en contra de los uruguayos, que respeto muchísimo, pero lo digo en contra de esa persona en particular. Y lo digo en contra de la otra persona que estaba al frente. Y ahí, chicos y chicas, ustedes se pueden dar cuenta que un conflicto que al principio puede parecer totalmente inofensivo y totalmente pequeño, que no tiene por qué pasar a mayores, si ustedes están dirigidos, si estamos dirigidos o mandados por un líder político, de un lado incapaz y del otro lado desquiciado, estas cosas pueden escalar en, en algo mucho más grave. Por suerte no escalaron, porque a diferencia de lo que cortaban la ruta en Entre Ríos, la mayoría de los argentinos y la gran mayoría de los uruguayos es gente pacífica y razonable, y no pasó absolutamente nada. Pero podría haber pasado, lamentablemente. Bueno, terminamos con los países sudamericanos y creo que nos queda hablar de lo que yo denomino vacíos geopolíticos. Y el vacío geopolítico se da en todas las regiones, en todos los países, y tenemos dos buenos ejemplos de eso. Lo que pasó por mucho tiempo en Colombia, cuando su gobierno había áreas que no controlaba la guerrilla, de lo que pasa en las favelas brasileñas y lo que pasa en las villas miserias argentinas, principalmente las villas miserias principalmente que están en el borde de la capital federal o en, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires se llama ahora, o en el anillo alrededor de esa ciudad que se denomina el conurbano bonaerense. Y esos lugares, las favelas en Brasil y las villas miserias en Argentina, son en mayor o menor medida vacíos geopolíticos. El gobierno central no tiene ninguna autoridad ahí adentro. Entonces ahí adentro puede crecer cualquier cosa. Y puede pasar desde que, no sé, se hable otro idioma, o desde que ahí salgan balas que derriben a un helicóptero, como le ha pasado a los brasileños, le ha pasado en 2 o 3 ocasiones. Que en las favelas, que dicho sea de paso, en la zona de Río de Janeiro la geografía no ayuda para la seguridad, porque es una geografía muy empinada, y desde allí se tirotea a la gente. Bueno, se han hecho verdaderas masacres. Y eso obliga en Brasil, al no tener un organismo con un poder de fuego mayor a la policía, pero que no sea exactamente militar como lo tenemos aquí en la Argentina, que es la gendarmería, que quiero recordarles que de gendarmería hay 80.500 efectivos, esos son 30.000 más que el ejército, o sea, es una fuerza que en el papel es bastante interesante, pero en Brasil al no tener esa fuerza, se recurre directamente al ejército y a la armada. Y la armada y el ejército pacifica esos lugares, ellos le denominan invadir y pacificar, pero como hemos visto recientemente, lo que se hizo para las grandes operaciones de pacificación que se hicieron antes de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol fueron muy exitosas, pero con el tiempo los problemas han vuelto. Y yo creo que estos espacios geopolíticos, estos vacíos geopolíticos que se suceden,
tiene una sola solución. Y la solución no necesariamente involucra un gran poder de fuego. Lo que sí involucra muchas topadoras. Esos lugares hay que eliminarlos completamente. Si se quiere mantener la población ahí, hay que reconstruir todo con calles, con accesos correctos para ambulancias, para la fuerza de seguridad, y después volver a colocar la gente. Pero en la condición actual, eso realmente son una amenaza para la seguridad, son una amenaza evidente, una realidad de total, digamos, descontrol. Y mientras los gobiernos, el argentino y el brasileño, hay en otros países, pero me quiero centrar en estos dos países porque son los que más problemas tienen con esto. Mientras los argentinos y los brasileños no nos demos cuenta que la única solución para la favela y las villas miserias es la erradicación completa y total de las mismas, bueno, seguiremos teniendo los problemas que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, yo me voy despidiendo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.